están listas. Yo creo, bueno, el pastor siempre me dice, cuando voy a comenzar a enseñar o a predicar, me dice, ¿estás lista? Y yo le digo, nunca estoy lista. De verdad que la palabra del Señor es tan infinita, tan inmensa, tan maravillosa, que aunque tuviéramos estudios 24/7 nunca terminaríamos, nunca dejaríamos de aprender algo nuevo de la palabra del Señor. Y pues permítanme un minuto. Yo siempre he tratado la manera de buscar al Señor y pedirle al Señor qué es lo que debo hablar o qué es lo que debo predicar, enseñar. Y hay una mujer en la Biblia que a mí desde la primera vez que yo leí ese libro y leí sobre ella, a mí me impactó. Y siempre he querido hacer una enseñanza sobre ella. Es un libro bien chiquito, pero que tiene una cantidad de cosas que podemos aprender. Permítanme, que hermana Karina Jovel está pidiendo el audio, que no escucha, dice. Que escucha, pero no puede enviar mensajes, hermana Karina. Lo mismo le estaba pasando a José Miguel la vez pasada y se conectó desde otro dispositivo. Dice mi esposo que a su esposo le estaba pasando lo mismo y que se conectó desde otro dispositivo y entonces sí pudo enviar mensajes. Como les decía, pues esta mujer tiene mucho que enseñarnos y les voy a pedir que se vayan al libro de Ruth. Hoy vamos a aprender sobre Ruth. Y miren, créanme que pudiéramos pasar quizás un año entero, como hemos pasado con el tema de la separación, aprendiendo sobre Ruth. Pero hoy quiero enseñarles algo que a mí especialmente me tocó, me hizo saber que no importa de dónde el Señor nos haya sacado, lo que el Señor, del lodo donde el Señor nos sacó o de donde estábamos, el Señor tiene un plan y un propósito con todas las cosas. Entonces, vámonos al libro de Ruth, en el capítulo 1, el versículo 1. Hermana Karina Zúñiga, esas flores son para todas ustedes. Qué bueno que les gusten. Ruth 1, versículo 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, a los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. ¿Quién era Ruth? Ruth era una mujer moabita. Y se acuerdan que el pastor nos enseñó el jueves qué eran los moabitas, o qué significaba que vinieran o que estuvieran en los campos de Moab. ¿Qué significaba Moab? Moab era el hijo mayor era el hijo de la hija mayor de Lot, y esto era producto de un incesto. Moab representa nuestra carne y representa nuestro orgullo de revelación, como el pastor nos había enseñado. Y el orgullo de revelación es aquello que nos hace decir, yo tengo el control, yo lo puedo hacer,
no necesito de nadie más, yo puedo con mis fuerzas. Y esto es poner y decir, esta es mi opinión y esto es lo que yo voy a hacer sin consultarle al Señor. Y si quieren, vámonos a Génesis 19 para que lo podamos ver ahí y corroborar quién era Moab. Génesis 19, versículo 32. Gracias, hermana Nancy. Génesis 19, versículo 32. Dice: Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro mí. Eran de Judá hambre, dieron por esposa a los moabitas. Estos moabitas, como lo leímos, eran Orfa y Ruth. Los moabitas no tenían por Dios a Jehová, sino que según la tradición judía, ellos tenían por Dios a un Dios, valga la redundancia, que se llamaba Chemos. Estoy esperando porque dicen que se congeló. Hoy sí. Ya volvió la señal. Me avisan. Yo estoy tratando de seguirlo aquí y creo que ya. Sí, ya se escucha. Sí, ya dice. Bueno, como les decía, Noemí y Elimelech habían salido de Judá porque estaban pasando hambre y se habían ido a los campos de Moab. Ellos llevaban a sus dos hijos que se llamaban Malión, permítanme que ese nombre me cuesta pronunciarlo, Malón y Kelión. Y ellos se casaron con dos mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. Y les decía que los moabitas eran gente que no tenían como su Dios a Jehová, sino que tenían como su Dios a un Dios, valga la redundancia, que se llama Chemos, y según la tradición judía era representado por una estrella negra. Ahí podemos ver cómo el enemigo pues tergiversa todas las cosas. Entonces, si seguimos leyendo en el capítulo 1, versículo 6, dice: Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. En esta parte, pues yo creo que ya la mayoría ha leído el libro de Ruth. Lo que había pasado era que murió Elimelech y murieron los dos hijos de Ruth. Entonces ella se había quedado solita con sus dos nueras, Orfa. Noemí se había quedado con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Y ella escuchó, estando en Moab, escuchó que Dios estaba dándole de comer a su pueblo. Entonces ella decidió regresarse a Judá. Y como ella no podía tener más hijos, ni tenía más familia, como para que sus nueras se pudieran volver a casar con alguien de su familia, ella lo que les dice es: bueno, regrésense a la casa de su madre
y váyanse de donde pues mis hijos las fueron a traer, porque yo necesito regresarme a mi pueblo, a Judá, y yo no tengo nada más que ofrecerles prácticamente. Pero en el versículo 9 dice de que cuando ella las estaba despidiendo, sus nueras lloraron por ella y, y en ese momento las dos decidieron que no la iban a dejar, que se iban a ir con ella. Entonces empezaron a caminar para regresarse a Judá. Pero miren, muchas cosas pueden pasar cuando nosotras comenzamos a caminar. Cuando nosotras empezamos a conocer al Señor, cuando nosotros empezamos a caminar el camino crucificado, a reconocer que el Señor es quien nos guía, quien nos habla, que a veces el camino que hemos tomado no es un camino que le agrada al Señor. El Señor es fiel para llevarnos y regresarnos a su camino, siempre y cuando en nuestro corazón esté la intención de agradar al Señor. Amén. Miren, dice que ellas lloraron por Noemí. Yo sé que muchos pueden o muchas pueden decir cómo es posible que estas dos mujeres ni siquiera eran las hijas, eran las nueras de Noemí, pero ellas lloraron por esta mujer, ellas lloraron por su suegra. Cuando el Señor permite que Noemí escuche que Él está alimentando su pueblo con pan y ella decide regresarse a Judá, las nueras, pues, pongámoslo así, si usted tiene a su suegra y su suegra le dice, pues regrésate con tu mamá porque yo ya no puedo darte a alguien más para que te cases, ¿qué va a decidir usted? ¿Verdad que sería más fácil que nos regresáramos a la casa de nuestra mamá a que nos quedáramos con nuestra suegra? Pero sin embargo, las nueras de Noemí lloraban por ella. Entonces yo me pregunto, ¿qué trato les daba Noemí a sus nueras? ¿Cómo se comportaba ella con sus nueras al punto de que ambas decidieran empezar a caminar para regresarse a Judá? Más adelante en la historia vemos que solamente una de ellas definitivamente toma la elección de ir con Noemí y la otra se regresa. Pero muchas veces, no sé si se volvió a... ¿Está bien la señal? ¿No se les ha cortado? Muchas veces nosotras tenemos la oportunidad de empezar a caminar y de empezar a decirle al Señor, Señor, yo decido por ti. Yo quiero que tú me alimentes de ese pan. Noemí había hecho un trabajo con sus nueras. Ella les había enseñado sobre el Señor. Ella les había enseñado quién era Jehová. Ella les había dado testimonio de que Jehová estaba con ella, que eran parte, que esta familia era parte del pueblo de Israel y que por tanto su Dios era Jehová. Sin embargo, Ruth y Orfa, pues como les dije al principio, tenían otro Dios. Pero ambas habían vivido con su suegra, ambas amaban a su suegra de tal manera que habían decidido las dos caminar con ella hacia Judá. Pero Orfa, me imagino yo que a medio camino se decide en regresarse a la casa de su madre. Y Ruth sigue caminando con Noemí. Y miren, Ruth estaba acompañando a una viuda, acompañando a una madre que se había quedado sin sus hijos. Pero Noemí no dejó de amar a sus nueras a pesar de que sus hijos ya no estaban ahí. Y yo sé que muchas veces, y este es un tema que a lo mejor, pues, como nosotros decimos, ¿verdad? Nos lija un poquito la carne, porque a veces nos toca ser nueras, la mayoría de veces. Yo creo que son pocas las hermanas que no se han casado, pero nos toca ser nueras, tenemos una suegra. Y
Nuestra suegra quiere enseñarnos, quiere instruirnos, quiere decirnos cómo le gustan las cosas a sus hijos, quiere decirnos si le gustan los frijoles molidos, si le gustan guisados, si los huevos le gustan sin chile, sin cebolla, si con tomates. La suegra siempre va a querer venir a nosotros a decirnos qué cosas le gustan a su hijo. Pero nosotras como nueras tenemos dos caminos que elegir. O decimos, de verdad que esta señora molesta y yo voy a hacer las cosas como a mí me da la gana. O decimos, yo voy a aceptar el consejo que mi suegra me está dando porque definitivamente el hombre con el que yo me casé ha estado más en su casa que conmigo. No sé si les parece lógico esto, porque yo les puedo decir, yo siempre se lo he dicho a mi esposo y a la gente que pues está cerca de nosotros. Yo bendigo al Señor porque yo tengo una muy buena suegra. Yo nunca he sentido que mi suegra pues quiera meterse, que quiera regañarme. Al contrario, yo he aprendido muchas cosas de mi suegra y les voy a contar un secreto. Mi mami a mí me enseñó a hacer pupusas, pero de una manera en la que ella hace las pupusas. Pues mi mami tiene, para las que no saben, es operada de columna 2 veces y tiene unas hernias en su cuello. Entonces ella no puede hacer mucho esfuerzo con sus manos. Entonces ella las pupusas las hace con una bolita, les pone un plástico y las apacha con un platito. Y yo aprendí a hacer las pupusas de esa manera, pero mi suegra hacía las pupusas así, palmeadas le decimos nosotros aquí. Y un día yo dije, bueno, yo quiero aprender. Y le dije, ¿cómo se hacen? Y me metí a la cocina con ella. Y ese día ella tuvo toda la paciencia del mundo para enseñarme cómo se hacían las pupusas así. Y yo ahora, bendito sea el nombre del Señor, puedo hacer las pupusas así sin el platito. Aprendí de las dos formas. Entonces, si nosotras tenemos una buena actitud hacia nuestra suegra va a tener una buena actitud hacia nosotras. Pero quiero que vean algo. Ruth y Orfa no conocían a Dios, no conocían a Jehová. Sin embargo, Noemí dejó que sus hijos se casaran con ellas porque sabía ella que ella podía ser ejemplo para ellas y ella podía ser de tanta influencia para ellas que ellas se iban a enamorar de su Dios, se iban a enamorar de Jehová por cómo era ella. Entonces, la otra parte aquí es que si tenemos hijos, sean naturales o sean espirituales, en un momento nos va a tocar ser suegras. Sí, yo sé que a nadie le gusta escuchar eso, pero ¿por qué se los digo? Mis amadas, nosotras conocemos al Señor y yo sé que ustedes como yo oro porque sus hijos tengan esposas que conozcan al Señor y que amen al Señor. Sin embargo, el hecho de que una persona conozca al Señor y ame al Señor no quiere decir que a usted le va a caer bien todo lo que esa persona haga o le va a gustar todo lo que esa persona haga. ¿Por qué? Porque así como nosotras, siendo nueras, pues no hemos vivido todo el tiempo con la familia de nuestro esposo. Tienen nuevas cosas, nuevas costumbres, han sido criados diferentes. Así le va a tocar a usted cuando su nuera o su yerno venga a su vida, porque tiene que darse cuenta que esta persona que llega a integrar su familia no tiene las mismas costumbres que usted. Esa persona no ha criado a su hijo o a su hija, pero es su deber como suegra, así como Noemí, tener paciencia, amor, testimonio para con esta gente, de decir, ella no sabe hacer esto o él no sabe hacer esto, pero yo puedo instruirla. Entonces, en ambos casos necesitamos tener amor hacia la otra persona, así como Ruth y Orfa tenían amor por su suegra y Noemí tenía amor por sus nueras. Tanto así que cuando Noemí decide alejarse de ellas, ellas lloran por ella porque no quieren que ella se aleje de ellas y deciden empezar a caminar hacia Judá con ella. Yo sé
que a lo mejor usted me puede decir, es que usted no sabe la suegra que a mí me tocó. Es que usted no sabe con quién se casó mi hijo. Sí, a lo mejor yo no sé, pero sí sé una cosa, que usted conoce al Señor y que usted como hija de Dios debe dar testimonio y ejemplo de lo que conoce y de lo que sabe. Muchas veces la gente no necesita que nosotros hablemos y hablemos y hablemos. Muchas veces la gente solo mira cómo actuamos, mira lo que hacemos, mira que en cualquier circunstancia o en cualquier situación a quien corremos es a nuestro Señor Jesucristo. Y la gente muchas veces va a ser transformada y tocada por el Señor por nuestro comportamiento, por el testimonio que damos. Por eso necesitamos ir al Señor todos los días. A lo mejor a usted no le va a gustar algo que vio en su nuera, en su yerno, o algo que usted vio en su suegra, en su suegro, a lo mejor no le va a gustar, pero no es su responsabilidad ir y decírselo, y peor si se lo dice de mala manera, ¿verdad? Sino que su responsabilidad es ir delante del Señor, exponerle su caso al Señor y decirle, Señor, yo necesito que esta persona sea transformada, pero transfórmame a mí primero para que yo pueda verlo o verla de la manera correcta. Yo sé que el hecho de que toquen a los hijos es algo bien difícil. Y yo les he dicho, no tengo todavía la dicha de ser mamá, pero sin embargo con los jóvenes me toca muchas veces. Y ayer se los decía, nosotros con el pastor, nuestro anhelo es que nuestras hijas espirituales salgan de la casa de sus padres vestidas de blanco y que nuestros hijos espirituales vayan a traer a esas novias vestidas de blanco a la casa de sus padres. Entonces, ¿se imaginan? Yo me puedo imaginar si nosotros nos sentimos así, de estar orando, intercediendo, pidiéndole al Señor por las esposas y los esposos de nuestros hijos espirituales, ¿cómo se siente una mamá? Pero ese es el deber de una mamá. Por eso el Señor les ha dado la capacidad de ser madres, madres espirituales o madres naturales. Es nuestro deber interceder por la gente que va a llegar a ser parte de nuestra familia. Amén. Ahora, vámonos al versículo 15. Ahí mismo en el capítulo 1. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Ven lo que les decía? Las dos comenzaron a caminar igual. A las dos Noemí las instruyó de la misma manera, las aconsejó de la misma manera, les mostró al Señor de la misma manera. Pero Orfa decidió regresarse a la casa de sus padres, a su pueblo, a sus dioses. Ella no decidió por el Señor Jesucristo, ella no decidió por Jehová, ella no decidió por Dios. Ella tomó el camino más fácil porque a lo mejor cuando comenzaron a caminar se dio cuenta de que estaba demasiado lejos, que a lo mejor no llevaban lo que necesitaban, que eran tres mujeres solas que iban caminando y que cualquier cosa podía pasarles en el camino, que no tenían el sustento, que cuando llegaran a Judá no iban a tener quizás a dónde vivir, no iban a saber para dónde irse. Orfa escogió el camino más fácil. Ella decidió regresarse a sus dioses, a su idolatría, a sus costumbres, a todo lo que ella ya conocía. Pero miren el versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Yo no sé qué tanto Ruth podía amar a Noemí. No sé cómo Noemí le había enseñado a ella
a ser parte del pueblo de Dios. Pero si Ruth le está diciendo, no me interesa que me digas que me regrese y tampoco me interesa ver que Orfa se regresó. Yo quiero ir contigo. Yo quiero estar contigo. Solo la muerte me puede separar de ti. ¿Se pueden imaginar ese amor, esa confianza que tenían ellas siendo suegra y nuera? Es algo impresionante, hermanas, nos enseña tanto, porque las mujeres a veces nos oponemos a tantas cosas, nos enojamos por tantas cosas, los sentimientos y las emociones un montón de veces nos juegan en mal y pensamos mal de nuestra suegra, pensamos mal de nuestra nuera, de nuestro yerno y hacemos tantas cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer. Yo les voy a suplicar una cosa, de verdad, pónganse a orar por sus hijos y sus hijas y dejen que Dios sea Dios en la vida de ellos. Si ellos están viéndolas a ustedes como unas mujeres de oración, como unas mujeres de intercesión, como unas mujeres que dan testimonio, ¿ustedes creen que sus hijos van a ir a buscar otra cosa? ¿Ustedes creen que sus hijos van a querer otra cosa diferente a una mujer o a un hombre que esté lleno del amor de Dios? No lo van a querer. ¿Por qué? Porque ustedes como mamás y como futuras mamás son el ejemplo que Dios ha puesto de amor, de bondad y de misericordia en sus casas para que sus hijos tengan eso en mente y puedan escoger por eso. Amén. Noemí había hecho un trabajo espectacular con ellas, con ambas. Sin embargo, no podemos obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Y aquí, amadas hermanas, es doloroso, pero muchas veces hay gente a la par de nosotros que aunque nosotros estemos predicándoles, que aunque nosotros estemos tratando de darles testimonio, no quieren caminar este camino. Y nuestra posición debe ser la posición que tomó Noemí, aunque nos duela. Es si ellos deciden irse por el camino de donde venían, es su decisión y es su elección. Hay otros que así como Ruth van a decidir caminar y caminar y caminar y avanzar sin que ni siquiera nosotros estemos encima de ellos. Pero cada persona toma su decisión y toma su elección. Y lo que nosotras debemos hacer, nuestra responsabilidad es ir delante del Señor y decirle al Señor, Señor, aquí está esta persona. Yo sé que tú la amas porque la palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que por tener ese arrepentimiento genuino delante de Él tengamos vida eterna. Pero hay mucha gente, mis amadas hermanas, que aunque nosotras estemos tratando de presentarles a nuestro Dios, a nuestro Padre amado y maravilloso, ellas no van a querer caminar. Y nosotras no debemos detenernos. Ustedes no ven a Noemí regresándose con Orfa. Ella sabía a dónde iba. Ella sabía que Dios había abierto una puerta para su pueblo y estaba alimentando con pan a su pueblo y ella sabía para dónde iba. Lamentablemente en este camino del cristiano hay mucha gente que se va a querer quedar, hay mucha gente que va a querer regresar atrás, hay mucha gente que va a querer dejar su separación, hay mucha gente que va a querer negar al Señor, hay mucha gente que a lo mejor el Señor les hizo un milagro y después del milagro se van y uno ya no las vuelve a ver. Esas son orfas. Ellos son orfas, necesitamos dejarlos ir porque es su decisión. Pero sin embargo, el Señor va a ser bueno y va a poner gente en nuestro camino como Ruth, que amen al Señor y que no les importe lo que tengan que pasar y lo que tengan que caminar para llegar a la meta que el Señor les dio. Amén. Yo sé que es duro pensar en que alguien que amamos, en que alguien que nuestro corazón anhela que sean convertidos, se vayan por otro rumbo. Pero el único que puede transformar esos corazones es nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro deber es dar ejemplo, nuestro deber es dar testimonio, nuestro deber es comportarnos como cristianas verdaderas, no como cristianas que en la puerta de la iglesia somos unas y cuando salimos de la iglesia somos otras, y en nuestra casa hay gritos, hay pleitos, hay contiendas, en una casa imposible de vivir. Necesitamos ser cristianas reales, cristianas que estén delante del Señor todo el tiempo, para que estemos donde estemos, la gente que nos rodea puedan ver a Cristo en nosotros. Amén. Sigamos leyendo. Ruth 1:15. A ese ya leímos Ruth 1:15. Y miren, el 16. Ese versículo a mí me impacta de una manera, porque miren lo que le responde Ruth cuando Noemí le dice: pues tu cuñada Orfa se regresó, regresate mejor con ella. Y ella le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Recuerden que Ruth era una moabita, que en lo que ella había sido enseñada era a adorar a otros dioses, a tener ídolos, a otras costumbres. Y sin embargo, por la influencia de Noemí y de lo que el Señor había depositado en Noemí, de la unción que el Señor había depositado en Noemí, hoy Ruth no quería regresarse a su vieja manera de vivir. Ruth no quería regresarse de donde el Señor la estaba sacando. Ruth no quería regresarse a ser idólatra, no quería regresarse a tener otro Dios que no fuera Jehová. Y entonces Ruth decide irse con su suegra a pesar de cualquier cosa, a pesar de lo que podía pasar, a pesar de que ni siquiera sabía realmente para dónde iba. Pero ella decidió en su corazón ser el pueblo de Dios. Ella no solamente iba siguiendo a su suegra Noemí, ella sabía que Noemí le había presentado a un Dios todopoderoso y ella quería ser parte del pueblo de ese Dios todopoderoso. Ella quería saber y experimentar qué significaba que Dios, Jehová, fuera su Dios. Y entonces ella le dice por eso, que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Imagínense la decisión, imagínense la firmeza de esta mujer, de decir: esta mujer a la que estoy siguiendo ni siquiera es mi familia, es mi suegra y mi esposo ya murió, pero sin embargo ella tiene algo que yo quiero. Yo puedo ver en ella algo diferente, yo puedo ver en ella a Dios, yo quiero de eso, yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Amén. Amadas hermanas, debemos de aprender a dar testimonio de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que la gente que ha sido escogida por el Señor a formar parte de su redil, de su rebaño, vengan al Señor, sean atraídas al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotras, no sé si les ha pasado, pero a veces la gente dice: ay, ¿para qué? ¿Para qué voy a ser cristiana si la fulanita, mira, los fines de semana ahí hace fiestas con el esposo, o el menganito ahí anda haciéndole infiel a la esposa? O estas cosas hacen que seamos piedra de tropiezo para aquellas personas que el Señor ha escogido y ha llamado a formar parte de su iglesia. Necesitamos, como Noemí, que aunque estemos en un lugar donde no conocen a Dios, ella estaba en los campos de Moab donde no conocían a Jehová, sin embargo ella nunca dejó de proclamar al Señor, ella nunca dejó de exaltar al Señor, ella nunca dejó de dar testimonio al Señor. Esto quiere decir, hermanas, que nosotras podemos estar rodeadas de un montón de gente, pero es decisión de nosotras si nos vamos con toda esa gente y hacemos lo que esa gente hace, o decidimos plantarnos firmes y que tengamos realmente el nombre del Señor en nosotras y decir:
No importa lo que estén haciendo, no importa si tienen otros dioses, no importa lo que decidan, por alguna razón el Señor la ha puesto ahí y a lo mejor hay una Ruth en medio de todo eso que está viendo cómo usted hace las cosas, que está viendo qué clase de Dios usted tiene. Amada hermana, no se dé por vencida, no se regrese, no vuelva a ver atrás, no anhele lo que dejó, enseñó a su ha revisto, y por eso ella decía, solo la muerte me puede separar de ti, porque yo quiero ser parte de tu pueblo, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Amén. ¿Están bien? Si ven que me quedo callada es porque veo que está congelada la imagen. Seguimos. Tanto Orfa como Ruth tuvieron. Les decía que tanto Orfa como Ruth tuvieron la misma oportunidad. Si se acuerdan al principio, las dos eligieron acompañar a Noemí. Las dos eligieron por el camino, las dos dijeron de su boca que iban a ir con ella. Mas sin embargo, a medio camino, Orfa decide regresarse a sus dioses. Orfa decide regresarse a sus costumbres. Pero Ruth decide seguir a Noemí para que ella pudiera enseñarle quién era su pueblo, el pueblo que Dios estaba alimentando con pan. Amén. No sé cuántas veces, no sé qué cantidad de veces nosotras hemos ocupado o el lugar de Ruth o el lugar de Orfa. ¿Cuántas veces nos hemos regresado a las cosas que sabemos que no le agradan al Señor? ¿Cuántas veces nos hemos regresado a los mismos pensamientos, a las mismas actitudes, a los mismos vicios, a las mismas cosas que hacíamos antes de conocer al Señor? Amadas hermanas, este camino es un camino lleno de placer y lleno de dolor, sí, pero tenemos que tomar en cuenta que donde quiera que estemos, el Señor va con nosotras, que Él nunca nos ha dejado y que Él nunca nos va a dejar. Pero nosotras sí podemos decidir apartarnos del camino como Orfa lo decidió. No sé cuántas veces usted ha visto hacia atrás y dice, es que yo ya no soy la misma, ya no me veo igual. No sé cuántas veces usted ha anhelado tener las mismas fiestas que tenía antes, las mismas amistades que tenía antes. No sé cuántas veces usted ha caminado de regreso y ha vuelto a regresar al camino. No sé cuántas veces. El Señor en su misericordia muchas veces nos alejamos del camino, pero Él en su misericordia nos regresa al camino. Pero es tiempo perdido, amadas hermanas. Cada vez que nosotras nos regresamos, como Orfa se regresó a su pueblo, a sus costumbres, a sus feas costumbres, es tiempo perdido. Cada vez que usted le ha dicho al Señor, Señor, yo te entrego este enojo, pero vuelvo a enojarme de la misma manera que lo hacía antes de conocer al Señor, usted se está regresando como Orfa. Amadas hermanas, no es tiempo para estar regresándonos. No es tiempo para poner nuestra mirada en aquellas cosas que dejamos por amor al Señor. Es tiempo de caminar, que aunque no sepamos para dónde vamos, que aunque no sepamos cuál es el camino ni cuánto tiempo vamos a caminar, debemos de poner nuestra mirada en el Señor y decirle, Señor, no te voy a dejar, no voy a apartarme de ti. Yo quiero ser de tu pueblo, yo quiero que tú seas mi Dios. Esas son las palabras que nosotras debemos de decirle al Señor. Así como Ruth se las dijo a Noemí, Señor, yo quiero caminar,
Yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo quiero, Señor. Nada me va a separar de ti, Señor. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa la escasez, no importa la enfermedad, no importa la abundancia, no importa la salud. Yo no quiero alejarme de ti. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo quiero que tú seas mi Dios en cualquiera de las circunstancias que nos encontremos. Amén. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos sobre escoger por las cosas eternas? Ruth es un ejemplo de ello también. Ruth nos enseña a que dejó todo, no le importó nada. Lo que le importaba era que Jehová fuera su Dios. Lo que le importaba era que ella fuera llamada pueblo de Dios. Amén. Vámonos al capítulo 2. Ruth 2. Versículo 1. Dice, Noemí, permítanme, que creo que aquí me comí un pedacito, ahorita se los leo bien. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Miren cómo son las cosas. Noemí tenía un pariente que se llamaba Booz, que era familia de su esposo Elimelech. Y Ruth le dice a Noemí, aquí a ellas ya estaban en Judá, y le dice, yo te ruego que me dejes ir a espigar al campo, que me dejes ir a recoger las espigas al campo, en pos de aquel en cuyos ojos halle gracia. Y Noemí le dijo que fuera. Y miren, y dice el versículo 3, fue pues, y llegando espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte era del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Desen cuenta de una cosa. Ahí dice que Booz llegó a Belén, o sea que él no estaba ahí. Noemí acababa de llegar con Ruth, y Ruth le pide permiso a su suegra para poder ir al campo a recoger las espigas. Y en ese momento Booz llega también al mismo lugar y conoce a Ruth. Eso nos habla que debemos de estar en el lugar preciso, en el momento preciso, para que el Señor nos bendiga. Y la única manera en la que podemos estar en el lugar preciso es estando en la presencia del Señor. Muchas veces el Señor la ha librado a usted y a mí de muchas cosas, porque cuando estamos orando sentimos del Señor ir o no ir a algún lugar, o hacerlo más temprano o hacerlo más tarde. Necesitamos aprender a estar en el lugar correcto. Cuando estemos en el lugar correcto, el Señor se va a encargar de todo lo demás y va a poner a las personas necesarias, a las personas correctas para que bendigan nuestra vida, porque Él eso es lo que quiere. Él quiere bendecirnos. Él quiere que nosotras aprendamos a verlo a Él. Pero la única manera en que lo podemos ver a Él es en oración. Es diciéndole, Señor, yo te necesito a ti. Yo quiero que tú me digas qué debo hacer y qué no debo hacer. Y esto tiene que ver con todas las cosas. ¿Qué debo comprar? ¿Qué no debo comprar? ¿Qué debo ponerme? ¿Qué no debo ponerme? ¿Qué debo decir? ¿Qué no debo decir?
Debemos aprender a estar en el lugar correcto, a decir las cosas correctas, a hacer las cosas correctas para que el Señor nos bendiga. Amén. Sigamos leyendo. El versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Orfa decidió por su comodidad. Orfa decidió por lo que ya conocía. Ella decidió por estar en sus costumbres, por estar en la casa de su madre, por adorar a los dioses que tenían, seguir siendo idólatra. Mas Ruth, sabiendo que iba a caminar toda la distancia de los campos de Moab hasta Judá, ella decidió seguir avanzando sin importarle nada. Y aparte de eso, ella no sabía que iba a llegar con Noemí cuando estuvieran en Judá. Sin embargo, ustedes pueden ver la humildad que Ruth tenía, porque ella no le dijo: bueno, no me has dado de comer, voy a ir a ver quién me da. Le dijo: ¿puedo ir al campo a recoger espigas? El hecho de que ella le pidiera permiso a su suegra para hacer algo nos deja mucho que aprender. Qué tan humildes somos. Y aparte de eso, llega al campo a espigar y le pide permiso al mayordomo para poder recoger las espigas. Las espigas eran aquello que se les caía a los segadores de lo que estaban recogiendo en la siembra. Prácticamente era lo que sobraba, lo que ellos ya no querían ni siquiera recoger. Y miren, estar en el camino del Señor significa que seamos mujeres esforzadas. Necesitamos decidir caminar por este camino. Necesitamos decidir estar en el campo y recoger estas espigas. Necesitamos que el Señor ponga en nosotros el querer y el hacer para que seamos mujeres valientes y mujeres esforzadas, que aunque sepamos que allá era cómodo en un sentido para nuestra carne, que allá pues yo tenía amigos, amigas, todos me conocían, todos querían salir conmigo, hoy sé que esas cosas no me dan lo que necesito, porque yo quiero que Jehová sea mi Dios y porque yo quiero formar parte del pueblo del Señor. Permítanme un momento, que se oye el ventilador en el micrófono. Como les decía, Ruth fue una mujer esforzada, fue una mujer humilde. Ella no le importó cuántas veces tenía que agacharse para recoger las espigas. Recoger las espigas significa que ella, cada vez que veía una espiga, se tenía que agachar y levantarse, agachar y levantarse, agachar y levantarse. No le estaban dando las cosas de gratis. Ella no llegó diciendo: bueno, a mí me han dicho que por aquí, porque Noemí ni siquiera le había dicho de que el campo era de Booz, que era pariente de ella. Ruth no sabía en el campo de quién estaba, sin embargo el Señor la había mandado al lugar correcto, en el tiempo correcto. Y ella necesitaba alimentarse ella y alimentar a su suegra. Entonces, si nosotras decidimos ser mujeres esforzadas y trabajar para que el Señor crezca en nosotras, el Señor va a bendecirnos de una manera sobrenatural. Recordemos que la salvación que el Señor nos da es por gracia, es un don, pero crecer a la estatura del varón perfecto es un trabajo. Necesitamos esforzarnos, necesitamos tener la humildad necesaria para crecer a la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos
esa actitud, ese carácter de humildad, no vamos a poder seguir caminando. Lo que nos enseña que Ruth llegara a ese campo y agarrara las espigas y se agachara cada vez más para agarrar las espigas, significa cuántas veces usted y yo estamos dispuestas a postrarnos delante del Señor, a quitarnos el orgullo y tomar el lugar más bajo para ser alimentadas por el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Ruth estaba haciendo un trabajo, y si ustedes lo ven, el mayordomo le dice que desde que llegó en la mañana hasta la tarde ella había seguido trabajando, no había descansado. Pero muchas veces usted y yo queremos la comodidad y que el Señor nos bendiga sin nosotras hacer nada. Sí, el Señor la puede bendecir, Él es bueno, pero usted no va a crecer, usted se va a quedar en el mismo lugar. Necesitamos aprender a humillarnos, necesitamos, así como los sacerdotes pasaban debajo de la cortina del lugar santo, a tomar el lugar bajo para que podamos ser alimentados por el pan de la palabra. Recordemos que en el lugar santo estaba el candelero, estaba el altar del incienso y la mesa de los panes. Si queremos que el Señor nos alimente con los panes, si queremos que el Señor nos alimente con su palabra, si queremos que nuestra oración llegue como olor fragante delante del Señor, como un incienso que tenga el nombre de Jesús en él, necesitamos el carácter y la actitud que Ruth tenía de agacharse las veces que fuera necesaria para obtener el pan, para obtener la comida, para obtener algo más del Señor. Ruth es una mujer que nos enseña tantas cosas, pero es inevitable ver la humildad que ella tenía. Es inevitable ver el corazón de esta mujer que amó tanto a su suegra, que amó tanto el hecho de ir a un lugar donde ella sabía que iba a conocer a Dios, que no le importó dejar nada por seguirlo, que no le importó cuántas veces ella tenía que agacharse para obtener el pan. Amadas hermanas, quitémonos el orgullo de nuestro corazón. El Señor nos está llamando, el Señor nos está diciendo: humíllense, humíllense, humíllense. Pongan su rostro sobre la tierra porque yo quiero alimentarlas. Yo quiero que ustedes se alimenten de mí. Yo quiero que ustedes se alimenten de mi naturaleza, de lo que yo soy. No vean atrás, no vean lo que dejaron. Vengan delante de mí. Póstrense delante de mí, pasen el tiempo que sea necesario delante de la presencia del Señor, porque el Señor quiere alimentarlas. Él quiere que nosotras crezcamos, no quiere que nos quedemos pequeñas espiritualmente. Él quiere que maduremos, pero necesitamos humillarnos delante del Señor. Amén. Y miren, en el versículo 4 dice: y he aquí que Booz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. ¿Qué clase de hombre era Booz? Si Noemí había hecho que su nuera la amara, que su nuera se enamorara de Dios, del testimonio que ella estaba dando, de que ella estaba reflejando a Cristo, Booz era igual, porque miren la manera en la que él saluda a sus siervos: Jehová sea con vosotros. Y ellos habían aprendido de él, porque ellos le contestan: Jehová te bendiga. Booz tenía un corazón igual de humilde. Booz tenía un corazón entregado al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué lo decimos? Pues muchas veces la gente que está alrededor de nosotros ni siquiera sabe que somos cristianas, porque nunca nos han escuchado mencionar al Señor. Y la gente con la que nos rodeamos menos han mencionado al Señor. Necesitamos aprender a decir con nuestras actitudes, no con nuestra boca, que nosotros creemos en un Dios vivo, que nosotras servimos a un Dios vivo, amén, que nosotras
que nuestra vida gira alrededor de un Dios vivo. Amén. En el versículo 8, 2:8 dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ruth llegó al campo a espigar. Nunca le dijo al mayordomo, yo quiero que me dé un lugar aquí, yo quiero ser parte de las criadas de su amo, de su dueño, yo necesito que usted ahorita me contrate prácticamente. Ruth no llegó con esa actitud. Ruth llegó a recoger lo que sobraba. Ruth llegó a recoger lo que botaban para que los pobres pudieran alimentarse. Esa fue Ruth. Y sin embargo, Booz, cuando el mayordomo le dice, esta mujer se llama Ruth, esta mujer es la que vino con Noemí, y Noemí era la esposa de tu pariente. Booz le dice, no vayas a otro lugar, quédate aquí, recoge lo que tengas que recoger aquí en mi campo. Booz le da un lugar a ella. Ella nunca lo estuvo buscando. La intención del corazón de Ruth nunca fue que él le diera un lugar. Sin embargo, podemos ver que cuando el Señor ve un corazón humilde, cuando el Señor ve la necesidad, Él vuelve sus ojos hacia nosotras, así como los volvió con Ruth. Necesitamos aprender a tomar el lugar bajo, aprender que donde lleguemos nosotras no vamos a ser las reinas, que donde lleguemos nuestro nombre no va a ser el primero en la lista. Debemos aprender a tomar el lugar más bajo, aprender que otros son mayores que nosotros, aprender que no importa si el hermano se acaba de convertir, si la hermana se acaba de convertir, tiene algo que enseñarme, tiene algo que decirme, que edifique mi vida. Amadas hermanas, necesitamos ser humildes. Las mujeres muchas veces tenemos esta cosa, no sé cómo llamarla, que somos orgullosas, vanidosas, que vemos a otra mujer y lo primero que hacemos es verla de pies a cabeza y comenzarla a juzgar que por los tacones, por las sandalias, por lo que use. Permítanme, batería. El teléfono. Perdón, pero se está quedando sin batería. Necesitamos aprender a tomar ese lugar. Necesitamos aprender a llevar nuestro orgullo al Señor, ahí postrarnos y decirle, Señor, perdóname, porque yo muchas veces me he fijado en otras y no me he fijado en lo que tú estás haciendo conmigo. Muchas veces, Señor, me he fijado en lo que otra hace o deja de hacer, se pone o se deja de poner, y no me he fijado en lo que tú quieres de mí. Ruth no quería un lugar. La intención de su corazón no era un lugar. La intención de su corazón siempre fue ser parte del pueblo de Dios, conocer a Dios. Esa era la intención de su corazón. Y sin embargo, con su humildad, con el hecho de agacharse tantas veces a recoger las espigas y pasar tanto tiempo ahí, el Señor le da un lugar por medio de Booz. Amén. Y miren lo que dice Proverbios 15. Vámonos a Proverbios 15. 15:33. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras, si somos humildes, el Señor nos va a honrar. Pero no debe ser nuestra intención que el Señor nos honre, porque no somos nada, no tenemos nada, no conocemos nada. Pero sin embargo su palabra dice, y la honra precede la humildad. Cada vez que usted va a un lugar y no simplemente tiene una humildad falsa, y con eso quiero decir que la humildad no es la falta de recursos económicos o la falta de recursos materiales.
Hay mucha gente que quizás tiene falta de recursos naturales, materiales, económicos, y son altaneras y son soberbias. Pero hay mucha gente que tiene sus comodidades y sin embargo usted nunca las va a escuchar hablar de sus comodidades, nunca las va a escuchar decir grandezas, nunca las va a escuchar decir yo soy, yo tengo, yo puedo. Eso es ser humilde. Ser humilde es saber en qué posición estoy yo y en qué posición está Dios. Yo no soy nada, no tengo nada, no valgo nada, pero sin embargo con Dios lo tengo todo. Eso es ser humilde, saber que no conozco nada, que alguien puede venir a enseñarme mejor la palabra, que alguien puede venirme a enseñar un versículo que yo lo pasé por alto en la Biblia y el Señor me va a hablar y atesorar esa palabra. Eso es ser humilde, eso es reconocer al Señor en todo lo que hacemos, es tomar el lugar bajo. Si usted y yo aprendemos a ver a los demás como mayores que nosotros, entonces quiere decir que hemos aprendido a tomar el lugar más bajo. Amén. Y miren Santiago 4:10. Vámonos a Santiago 4:10. Santiago 4:10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si hay una cosa que podemos aprender este día, es humildad. La humildad que Ruth tuvo. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Necesitamos ir delante del Señor y que Él trate con nosotras. Necesitamos que Él trate con nuestro enojo, que Él trate con nuestro orgullo de revelación. Necesitamos que Él trate con el menosprecio que tenemos hacia otros, el rechazo que tenemos hacia otros. Necesitamos que Él nos transforme. Y la única manera en la que podemos ser transformadas es ir delante de Él, postrarnos y decirle, Señor, yo quiero estar en el lugar más bajo. Enséñame a tomar el lugar más bajo. Yo anhelo estar en el lugar más bajo, porque sabemos que cuando estamos ahí, en el lugar más bajo, lo único que puede pasar es que el Señor extienda su mano y nos levante y nos dé una nueva experiencia con Él y nos dé un nuevo conocimiento de Él, una nueva revelación de Él. Amadas hermanas, yo sé que a veces nos cuesta, yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces que alguien nos venga a decir lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer no nos gusta. Pero sin embargo, mis amadas hermanas, es lo que nos va a llevar a crecer. Si usted se enoja, si usted se resiente, corra al Señor, entréguele eso al Señor y siga avanzando, siga corriendo, siga viendo la meta, siga diciendo en su corazón, Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo, yo quiero que tú seas mi Dios, nada me va a poder separar de ti, ni la muerte me va a poder separar de ti. Debemos de ver la intención que hay en nuestro corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? Ruth no tenía intención de que Booz la pusiera en un lugar. Ruth sabía que ella necesitaba recoger esas espigas para ser alimentada. Sin embargo, ella encontró un lugar por su humildad. ¿Cuál es la intención con la que yo hago las cosas? ¿Cuál es la intención con la que yo leo la palabra? ¿Cuál es la intención con la que yo busco al Señor? Leo la palabra para saber más y que cuando alguien venga y me pregunte yo sepa contestar. Leo la palabra para decir yo conozco de esto, yo sé de aquello, yo sé más que usted. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Amén. Yo necesito que hoy entendamos que no hay otro lugar, no hay un mejor lugar en el que podamos estar que en ese lugar bajo, clamando ahí a los pies de nuestro amado Señor, a los pies de nuestro amado Salvador. Amén. Vámonos a Filipenses 2:5. Permítanme, no está cargando. Filipenses 2:5. Amén.
Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amadas hermanas, podemos ver el ejemplo de Ruth, pero el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Si Él siendo Dios se humilló y vino a morir por nosotras, se hizo hombre y murió por nosotras de la manera que murió, ¿quiénes somos nosotras para tener orgullo? ¿Quiénes somos nosotras para venir a decirle al Señor lo que queremos que nos haga? ¿Quiénes somos nosotras para decirle al Señor, Señor, yo la verdad que a mí esta persona me cae mal y como me cae mal, ni siquiera me la pongas enfrente? ¿Quiénes somos nosotras? Oremos para que la mente humilde de nuestro Señor Jesucristo sea puesta en nosotras, para que le digamos, Señor, yo sé que tú eres Dios y yo sé que tú viniste a morir por mí. Tú tomaste un cuerpo humano, tú tomaste un cuerpo de un niño, nació como un niño, donde tenían que suplirle sus necesidades. Pasó tantas cosas, murió de una manera horrible. ¿Y nosotras quiénes somos para no tomar ese lugar? El lugar de la cruz era el lugar que nos correspondía a cada una de nosotras. Sin embargo, Él murió para que nosotros no muriéramos en esa cruz, para que nosotros no tuviéramos que morir en esa cruz. Pero necesitamos tomar el lugar humilde, necesitamos ir al Señor, necesitamos aprender a postrarnos delante del Señor. Si el Hijo unigénito de Dios lo pudo hacer por nosotros, que seguimos pecando, que seguimos siendo pecadores, que muchas veces seguimos dejándonos llevar por nuestra naturaleza carnal y nuestra mente carnal. Si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotras para no hacerlo? Amén. Necesitamos aprender a ser humildes. Necesitamos ver el ejemplo que el Señor nos ha dejado en su palabra. No nos regresemos a las cosas que habíamos dejado. Yo sé que este es un tiempo difícil y que a lo mejor usted ha dicho, pero ¿a dónde está Dios en medio de todo esto? Pero si yo le he clamado y la enfermedad, al contrario de disminuir, los casos siguen aumentando. ¿A dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar. Dios está sentado en el trono. Él está trabajando con nosotras. Él quiere que nosotras tengamos esa humildad que Él tuvo. Él quiere que nosotras tengamos esa intención y esa disposición en nuestro corazón de ir a su presencia, de postrarnos delante de Él para que seamos transformadas. Amén. Regresémonos otra vez a Ruth. Ruth capítulo 2. Ruth 2. Versículo 9. Dice, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La palabra nos está enseñando que cuando Booz la reconoció a ella
cuando Booz la honró a ella no dijo, ay, qué bueno, vea, yo soy ahora. Ella puso su rostro sobre tierra, ella se inclinó. Aunque él estaba dando honra, ella sabía cuál era su lugar. Ella sabía que ella debía estar en ese lugar bajo, en ese lugar de humillación, en ese lugar humilde. Amadas hermanas, la palabra no miente. Y si la palabra dice que cuando nosotros nos humillemos, el Señor nos va a honrar. En el momento que el Señor quiera honrarnos, nuestro deber no es decir, ya lo logré, lo hice por mí. Nuestro lugar es ir otra vez al lugar bajo. ¿Sabe por qué? Porque si usted deja que el enemigo venga y corrompa eso, que corrompa el hecho de que el Señor le está dando un lugar a usted en medio de su familia, en medio de su trabajo, en medio de lo que sea, y usted se deja llenar por esas palabras de engaño del enemigo, porque usted ahora tiene un lugar y no vuelve a tomar el lugar bajo, entonces su corazón se va a llenar de corrupción, su corazón se va a llenar de engaño. Y entonces ahí tenemos a muchos cristianos que en buen salvadoreño piensan que se la saben de todas, porque un día el Señor los honró porque se habían humillado, pero cuando llegaron al lugar de honra, se les olvidó de dónde el Señor los había sacado. Se les olvidó que eran esos que recogían espigas. Se les olvidó que eran esos que se postraban delante del Señor. Cuando el Señor nos honre, nuestro lugar, o el lugar que debemos tomar, es el lugar bajo otra vez. Es decirle, Señor, ¿por qué yo encontré gracia delante de tus ojos? Señor, te agradezco que haya encontrado gracia delante de tus ojos, así como se lo dijo Ruth a Booz. Amén. Y miren, en Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Booz le dijo a Ruth que cuando ella tuviera sed fuera a tomar de las vasijas que los criados habían llenado con agua. Jesús cuando viene a nuestra vida nos dice, yo les voy a dar de beber, yo les voy a dar de esa agua. El Señor nos está dando de beber de sus aguas, de las aguas de la palabra. Cuando bebemos de esas aguas, nunca más vamos a tener sed. Nunca más vamos a buscar que algo más nos sacie. Ruth se quedó en el campo de Booz y ella fue alimentada y ella fue saciada, su sed fue saciada con las aguas que estaban ahí. Y eso representan las aguas con que el Señor nos sacia cuando nosotras venimos delante de Él y le decimos, Señor, yo sé que soy extranjera. Ser extranjero significa ser extraño. Cuando nosotros vinimos al Señor y antes de que aceptáramos al Señor, nosotras éramos extrañas para Él, no éramos parte de su pueblo. Cuando un día el Señor en su misericordia habló a nuestro corazón y nosotras dijimos, no sé a dónde estaba usted, pero yo sí le puedo decir, yo estaba en lo peor quizás de mi vida, yo estaba como la palabra lo dice en el lodo cenagoso, metida en una prisión, pero el Señor en su bondad metió su mano en ese lodo cenagoso y me alcanzó y yo pude decirle, Señor, yo necesito de ti, yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho, Señor, pero yo hoy decido por ti. Cuando venimos y decimos, Señor, yo decido por ti, yo quiero que tú gobiernes mi vida, entonces Él nos da de beber de sus aguas. Pero igual que como Booz le dijo a Ruth, no te apartes de mi campo, no te vayas de mi campo, porque aquí vas a estar segura, aquí te voy a guardar. El Señor nos dice lo mismo a nosotras, no te vayas de mi presencia, no te salgas de las 4 letras de mi nombre, no te salgas de lo que yo te he dicho. Tienes que aprender a vivir donde yo esté para que todo el tiempo tu hambre y tu sed sean saciadas con pan de vida eterna, con agua de la que nunca vamos a tener sed. Y esa agua va a empezar a brotar de nuestro interior.
cada vez que nosotras vamos a la palabra y la palabra se vuelve vida, una experiencia para nosotras, esas son las aguas que saltan para vida eterna. Necesitamos beber de esas aguas porque nosotras anhelamos ser la esposa del Cordero. Solamente cuando somos saciadas con esas aguas, y esas aguas en cualquier circunstancia, si estoy afligida, su palabra dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová. Cuando esa palabra empieza a saltar en mi ser, en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, y yo empiezo a decirle: Señor, estoy afligida, pero tu palabra dice que mi alma no tiene por qué abatirse, que mi alma no tiene por qué turbarse, que debo esperar en ti, porque aún en la condición en la que esté yo aquí, te voy a alabar y te voy a bendecir, Señor. Esas son las aguas que saltan para vida eterna dentro de nuestro ser. Amadas hermanas, tomemos el lugar bajo, reconozcamos delante del Señor que lo necesitamos, que así como Ruth necesitaba alimentarse, nosotras necesitamos ser alimentadas. Dejamos de ser extranjeras cuando el Señor nos redimió, cuando nos hizo su pueblo, cuando Él nos escogió, nos llamó, cuando fuimos salvas por gracia, porque ahora tenemos su nombre en nosotras. Entonces ya no somos extrañas, ya no somos extranjeras, somos llamadas hijas, somos llamado pueblo escogido del Señor, somos llamada nación santa. Amadas hermanas, sigamos caminando. Necesitamos tomar el lugar humilde, necesitamos tomar ese lugar, porque solamente la esposa del Cordero ha sabido seguir a su esposo por donde quiera que él va, ha sabido llegar a sus pies, ha sabido decirle: Señor, aquí te traigo mi ser, aquí te traigo lo que soy, aquí te traigo todo, Señor Jesús, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Y cuando el Señor venga y la honre, dígale al Señor: Señor, me vuelvo a rendir a ti, me vuelvo a rendir a ti. Todos los días de nuestra vida debemos rendirnos al Señor, debemos decirle al Señor: Señor, yo quiero ese lugar bajo, yo quiero ese lugar humilde, yo quiero ser saciada con ese pan, yo quiero ser saciada con esas aguas. Amén. No sé si usted puede sentir al Señor ahí donde está, pero yo le puedo decir una cosa: el Señor nos ha escogido por amor. El Señor sigue estando aquí por amor a nosotras. El Señor sigue estando aquí, esperando, esperando, esperando para que nosotras tomemos ese lugar humilde. Corramos, corramos al lugar humilde. Ahí vamos a ser transformadas. Ahí el Señor nos va a bendecir. Ahí el Señor va a formar su nombre y su naturaleza en cada una de nosotras. Amén. Y miren el versículo 12 del capítulo 2. Dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth emprendió un camino hacia un pueblo que no conocía. Lo único que ella sabía era que su suegra tenía un Dios que era todopoderoso y que era sobrenatural, y que en su corazón estaba el anhelo de ser parte de ese pueblo y de que ese Dios fuera su Dios. Esa era la intención de Ruth. Y si hemos leído todo este libro, al final el Señor la recompensa con un esposo natural, pero Ruth conoce en ese lugar a su esposo celestial. Ella iba de camino a la tierra de matrimonio. Ella decidió caminar con Noemí y decidió ser parte del pueblo de Dios, aunque los demás cuando llegaran a Judá dijeran: esta es la que viene con Noemí, esta es la moabita, esta es la que hacía tal cosa, esta es la que hacía tal otra. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado eso, y cuando llegan
donde su familia, donde sus amigos, y ahora saben que usted es cristiana, le dicen, pero si vos eras la que fumaba, vos eras la que bailaba, vos eras la que hacía esto, vos eras la que hacía lo otro. Que no le interese lo que la gente diga de usted, porque usted y yo hemos sido redimidas por nuestro Señor Jesucristo, hemos sido compradas por nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un precio muy alto por cada una de nosotras. Él dio su última gota de sangre, hasta su última gota de sangre por cada una de nosotras, para que ahora seamos parte de su pueblo. Y miren, el Señor recompensó a Ruth, la recompensó naturalmente con un esposo, pero la recompensó espiritualmente, haciéndola formar parte del pueblo de Dios. Amén. Y miren, no sé si les suena conocido, pero cuando Booz le dice en el versículo 11, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Les suenan conocidas esas palabras? En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios les estaba diciendo, vas a dejar a tu padre y a tu madre para que sean un matrimonio. Y en el Salmo 45:10, que es una figura de la esposa, ese salmo dice, oye hija y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Ruth dejó todo. Ruth dejó a su madre, dejó a su padre, a sus amigos, sus costumbres, sus dioses, sus ídolos, todo. Lo dejó todo por ir a la tierra de matrimonio. Ella dejó todo sabiendo que donde iba a encontrar a su esposo celestial. Amadas hermanas, quizás hemos dejado todo. Quizás hasta nuestra familia no nos habla porque nos hemos convertido al Señor. Quizás nuestros amigos nos dejaron de hablar porque ahora somos evangélicas. Que no le importe, porque usted y yo vamos caminando hacia la tierra de matrimonio. Vamos caminando hacia la nueva Jerusalén. Vamos caminando a ser parte de la esposa del Cordero. No importa lo que usted haya dejado, el Señor es su recompensa. La eternidad con Él es su recompensa. Amadas hermanas, que no nos importe lo que dejamos. Dice la palabra que ella dejó a su padre, dejó a su madre, dejó absolutamente todo, pero el Señor la recompensó. Busquemos esa recompensa eterna. El Señor quiere darnos esa recompensa eterna, que es ser parte de su esposa. Amén. Definitivamente, el corazón de Ruth nos enseña mucho. Nos enseña a ser humildes. Y como les leía el versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Eso que dice tu remuneración sea cumplida, significa que tu remuneración sea completa, que no haya nada, que no se quede nada afuera, que el Señor no te vaya a pagar, que el Señor no te vaya a recompensar. Mis amadas hermanas, amadas, el Señor no se queda con nada. El Señor nos va a dar una recompensa eterna siempre y cuando nosotras sepamos estar en el lugar correcto, estar en el lugar humilde. Amén. Y miren lo que dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿También les suena conocido eso? El Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cuando hemos dejado que el Señor nos transforme en ese lugar humilde, en ese lugar bajo. Cuando hemos aprendido a correr a los pies de nuestro amado Señor. Cuando hemos aprendido a que ahí el Señor Él se llama el alfarero y nosotras somos barro. En ese lugar somos barro. En ese lugar Él hace con nosotras lo que tiene que hacer.
Él quiebra lo que tiene que quebrar y Él hace nuevo lo que tiene que nacer en nosotras. Cuando hemos entendido eso, Él viene y nos cubre. Él viene y nos hace morar debajo de sus alas. Estamos seguras debajo de sus alas. Dice el Salmo 91, escudo y adarga es su verdad. Si hemos sido alimentadas con el pan de vida, con el pan de la palabra, con las aguas de la palabra, no va a haber nada más que necesitemos. Estamos siendo alimentadas por Él, resguardadas por Él. Esa palabra que salta para vida eterna en nosotras se vuelve ese escudo para nosotras. Esa verdad es algo de lo que nos agarramos, es algo de lo que nos sirve de defensa contra los dardos del enemigo. Mis amadas hermanas, anhelo con todo mi corazón que el Señor nos enseñe a ser humildes. Hemos visto cómo Ruth se humilló, cómo Ruth decidió, cómo Ruth todo el tiempo tomó ese lugar bajo. Hemos aprendido cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó el lugar de nosotros porque Él tenía una mente humilde. Y también hemos aprendido que si sabemos ir delante del Señor con esta actitud humilde, el Señor nos va a recompensar. ¿Y qué mayor recompensa que estar debajo de sus alas? Que Él gobierne nuestra vida, que sea Él guiándonos, que su palabra sea nuestro escudo, que todo lo que hagamos, Él vaya siempre detrás de nosotras, que siempre vayamos resguardadas por su palabra. De verdad anhelo en mi corazón que el Señor nos haya hablado esta tarde, que el Señor nos haya hecho sentir cómo Él está con nosotras y que lo único que necesitamos es tener la actitud correcta delante del Señor. Como el pastor lo dice muchas veces, Dios no es un Santa Claus al que solo le podemos pedir y esperar que nos dé lo que le estamos pidiendo. Dios es Dios, Él es soberano, Él es creador, Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Y nosotras fuimos llamadas pueblo de Él por medio de su sangre. Éramos extrañas para Él, éramos extranjeras para Él. Sin embargo, Él un día nos hizo entrar en razón y vinimos delante de su presencia. Y le dijimos, Señor, no puedo más. Señor, no sé qué hacer. Yo no sé si usted recuerda la forma en la que realmente conoció al Señor. Yo les conté, creo que yo recibí al Señor por medio de dos amigos de universidad, pero antes de eso, yo recuerdo a dos personas que son cristianos todavía, que son un matrimonio ejemplar. Yo tenía quizás como unos 18 años, 17 años, cuando ellos vinieron un día a mi casa y estábamos pasando una situación horrible. Yo estaba en una situación horrible y ellos ese día oraron por mí. Ellos no me hicieron el llamado ese día, pero ellos oraron por mí y yo recuerdo que ella oraba diciéndole al Señor que un día Él se presentara a mi vida. Yo, cuando tuvimos el primer servicio, me acuerdo, el primer seminario que tuvimos, yo la invité a ella y a su esposo. Y yo le dije, esto es el resultado de su oración. Ese es el resultado de que un día cuando las cosas iban mal, cuando todo parecía que no tenía razón de ser, ellos llegaran un día a orar a mi casa y le pidieran al Señor que un día yo lo pudiera conocer. Y créanme que muchas veces el Señor nos va a poner a nosotras en esa situación. Quizás en una familia donde es un caos, quizás en un lugar de trabajo donde no se puede trabajar, pero necesitamos ser esas personas que lleguen y oren y le digan al Señor, Señor, transfórmalos, Señor, tócalos, Señor, que un día te conozcan.
Esas son las Noemís del Señor. Necesitamos tener las dos naturalezas. Ser Noemí para ser testimonio del Señor en los lugares donde el Señor nos ha puesto. Y ser Ruth para tener la humildad suficiente para ir delante del Señor las veces que sean necesarias a que seamos transformadas. Espero que el Señor de verdad nos haya hablado este día. Yo oro porque el Señor un día me permita enseñarles más de Ruth. Son 4 capítulos, pero 4 capítulos extraordinarios. No se imaginan cuánto el Señor a mí me ha hablado por medio de la historia de Ruth. Y yo le agradezco al Señor este día porque sé que son mujeres llamadas, sé que son mujeres escogidas, que a lo mejor tenemos nuestras cositas, que el Señor está trabajando con nosotras, pero eso no nos quita que seamos hijas de Dios. Lo único que nos quita que seamos hijas de Dios es que un día lo rechacemos a Él y nos vayamos al mundo. Pero si reconocemos que no somos nada sin Él, que lo único que podemos hacer es ir a su presencia para ser transformadas, para ser llenadas, para ser redimidas, para ser salvadas todos los días, entonces créame que estamos en el lugar correcto. Yo las bendigo, de verdad, oro con todo mi corazón para que el Señor las llene de su presencia, para que el Señor las llene de su amor, de su paz, de su gozo, de su sabiduría. Yo oro porque el Señor esté siempre presente en sus vidas, para que Él pueda ser ese escudo, para que Él pueda cubrirlas con sus alas, para que ustedes y yo podamos morar debajo de sus alas. Amén. Espero que esta palabra, así como a mí me enseñó, les haya enseñado algo. No por mí, porque de verdad que no soy nada y no conozco nada, pero el Señor hoy me ha permitido compartirles un poquito acerca de Ruth y yo le agradezco tanto al Señor por eso. Estuve pensando y pensando y pensando y pensando de qué les hablaba. Tenía como 5 temas diferentes y le decía al pastor, no sé, empezaba a estudiar todos los temas y tenía tantos libros en la mesa y no hallaba por dónde comenzar. Pero un día fui al Señor y le dije, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer, no sé qué tú nos quieres enseñar. Y el Señor fue bueno, en poner en mi corazón que aprendiéramos este día de esto. Amén. ¿Han aprendido, mis amadas hermanas? Amén, amén, Nati, amén, Marie, Vero. De verdad, Ruth tiene mucho que enseñar, mucho. Así es que oremos para que el Señor un día nos permita entrar en el libro de Ruth y salir hasta que Él nos permita salir. Amén, Catherine. Yo sé que a lo mejor no han pasado el Día de la Madre que muchas esperaban tener, pero debemos de reconocer que esta es la voluntad del Señor para nosotras en este tiempo y que su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta para cada una de nosotras. Así es que yo las bendigo. Vamos a orar porque